Y antes de nada, pues daros la bienvenida a todos a esta primera clase de muestra, ¿vale?, de ProAlumno. Mi nombre es Pablo, soy formador de ProAlumno y, como podéis imaginaros, pues también soy miembro del cuerpo. Soy cabo primero de la Guardia Civil. Entré en el año 2009 y ascendí al empleo de cabo en el año 2015. Y llevo ya pues unos 6 años formando alumnos. A nivel civil tengo formación académica en relación a la licenciatura de Derecho con la especialidad en Derecho Público y en Derecho de la Empresa. Estoy licenciado por la Universidad de Santiago y también estoy colegiado como abogado desde el año 2007. Entonces, pues bueno, la finalidad de la clase de hoy es un poco daros a conocer, pues yo creo que una alternativa interesante a la hora de preparar vuestra oposición y abordar también la enseñanza desde una perspectiva un tanto diferente a lo que son las academias de manera tradicional. Entonces, en principio, esta clase no es lo exhaustiva que va a ser cualquier otra clase que podáis ver de manera habitual, sino que es a modo un poco de presentación y de que veáis un poquito cómo hacemos las cosas, cómo hemos querido configurar este nuevo servicio y también pues que veáis un poco cómo damos la clase, de manera que si os puede ser útil, pues bienvenido sea. Como podéis observar también, hemos elegido un tema que da igual que te presentes a celador, que te presentes a administrativo de la Seguridad Social, que quieras ser policía nacional o guardia. Es decir, el tema que hemos elegido para esta clase de presentación dentro del punto de vista de la área jurídica es de Constitución española. Si nos vamos al programa oficial vuestro, hablaríamos del tema 4 y dentro de este tema 4 el bloque 1. Si bien es cierto que es un tema que en un primer momento, hace unos años, cuando yo entré allá por el año 2009, tenía una importancia primordial porque era un tema en el cual abordabas de 100 preguntas, 20 en el examen tipo test de conocimientos. Y ahora, evidentemente, con la ampliación sustancial que ha habido de temario, pues obviamente la carga de preguntas en el examen oficial pues no es la misma. Hablamos en torno a, entre los dos bloques del tema 4, en torno a 9 o 10 preguntas. No son pocas, evidentemente, hablamos de un 10%, ¿vale?, en este caso, de la carga de preguntas del examen tipo test y, por ende, es un tema fundamental. ¿El por qué de empezar por este tema? Pues porque para nosotros es un tema crucial, queríamos mostraros un poco cómo hacemos las cosas y a partir de aquí enseñaros nuestra manera de trabajar. Y también hemos preparado un pequeño test, ¿vale? También es un poco un teaser, es una muestra de cómo haríamos nosotros los test aquí en la academia, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, también que tengáis ese test, del cual además al finalizar la clase os pasaremos la plantilla con las respuestas correspondientes, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, vais a tener también contestado el tema correspondiente o el test correspondiente que hemos adjuntado a la clase de hoy. De la misma manera, también vais a tener adjuntada y vais a tener disponible para vosotros la presentación que estáis viendo ahora mismo en pantalla en formato PDF, ¿vale? Procuraremos también, cuando tengáis, y aquellos que queráis apuntaros, que queráis ver cómo funcionamos, pues también tendréis disponible todo este material, evidentemente, de manera completa. Cuestiones que son comunes a la hora de abordar el estudio de la oposición, porque habrá algunos de vosotros que lleváis un tiempo estudiando, no será vuestra primera vez en la oposición, es decir, tendréis en ese sentido pues una experiencia o un bagaje con la oposición que para los que es el primer año, pues evidentemente no van a tener. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que aproximadamente el 70 o 80% del temario es legislación. Es decir, yo podría bajarme un PDF del BOE y ponerme a estudiar a pelo, ¿vale? Entonces tendría un volumen de temario de 2000 y pico páginas y no sabría por dónde empezar. Entonces, nuestra labor como formadores es, sobre ese volumen, la primera idea que tenemos que tener presente es precisamente distinguir el grano de la paja. Es decir, quitar de todo ese volumen de temario aquello que no nos va a hacer falta. Porque aquí no buscamos licenciados en Derecho, buscamos personas que obtengan una plaza. Y para obtener una plaza no es necesario ser ni catedrático de Derecho Constitucional ni conocerse tampoco el BOE al completo. Por ese motivo, también la presentación tiene, si os fijáis en los temas, pues un carácter más interactivo y también una presentación gráfica, yo creo que atractiva, reseñando también en ese sentido pues todo lo que es importante estudiar y desechando lo que no tiene sentido perder el tiempo en ello. ¿Por qué Constitución? Constitución española es un texto que se estudia en todas las oposiciones y es por una sencilla razón, la norma institucional básica de cualquier Estado, de cualquier comunidad que esté mínimamente organizada necesita de normas de convivencia. Y el ser humano, como animal político, no puede hacer nada o puede hacer muy pocas cosas si no se constituye una comunidad, ¿vale? Es decir, desde las épocas más tempranas del ser humano, para poder desarrollarnos plenamente, hemos necesitado siempre de otros individuos. Y en el momento en que más de 2 personas ocupan un mismo espacio, necesitamos reglas de convivencia. Si esto lo trasladamos a lo que es el conjunto de valores de un Estado, como podemos tener aquí en España desde 1978, es obvio que necesitamos un texto básico que articule las normas de convivencia. Por tanto, en ese sentido, toda Constitución que se precie
va a tener evidentemente un núcleo duro, o lo que se llama también en este caso una parte dogmática, donde va a recoger los valores esenciales de la comunidad, los valores que van a inspirar esa convivencia, y también, por otra parte, va a tener una parte, digamos, de carácter más orgánico, en la que se van a desarrollar, por tanto, las diferentes instituciones de poder. Y es que España tampoco ha inventado nada. España ha copiado o ha tomado prestados también valores de otros países que antes que nosotros pues han decidido articular un sistema democrático. Pues recordemos que hasta la ley para la reforma política, en este caso ya por el año 75, pues básicamente España vivía bajo un régimen, en este caso de autocracia, un régimen en este caso de tiranía por parte de Francisco Franco. En el momento en que fallece Franco y se instaura en ese sentido pues el embrión de una nueva democracia, nace o surge la necesidad de articular normas de convivencia y que se plasmen en este texto constitucional que, como os digo, bebe, en este caso, de los valores que otros países han tomado antes que nosotros, como es Francia. Nuestra Constitución está inspirada precisamente en la división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y luego, por otra parte, también, en ese sentido, es una norma que, en cuanto a lo que son sus características, pues es parecida a la de los estados de nuestro entorno, estados democráticos, evidentemente. Toda norma que se precie, como podéis imaginar, la parte dogmática, que en el caso de la Constitución abarca el título preliminar y el título 1, pues básicamente en esos primeros artículos, en esos primeros 55 artículos de la parte dogmática, recoge unos valores esenciales y recoge un catálogo de derechos. Y es que no hay Constitución que se precie que no recoja un catálogo de derechos, lo que es lo mismo. En el ejercicio de la soberanía del Estado español, a las personas que están bajo soberanía del Estado les reconoce también un estatus, lo que es lo mismo, les reconoce qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Por lo tanto, hay un catálogo de derechos, pero también hay, en ese sentido, una serie de obligaciones, ¿vale? Entre ellas, una de las más importantes, pagar impuestos para poder sufragar en ese sentido todo lo que es el catálogo de servicios que el Estado social y democrático de derecho, establecido en la Constitución española, el título preliminar, así recoge. Por otra parte, España, y siguiendo en ese sentido los valores que recoge la propia Unión Europea, es un Estado en el que prima, en este caso, el principio de legalidad, es decir, el imperio de la ley como principal fuente normativa, que además en el tema 7 ya estudiáis también vosotros en cuanto a lo que es el título preliminar del Código Civil. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, pero la costumbre solamente en defecto de ley aplicable, ¿vale? Por tanto, en ese sentido se pinta una pirámide normativa. Entonces, haciendo un breve resumen sobre lo que acabamos de comentar, de todo lo que es el texto normativo de la Constitución, hemos decidido centrar la clase de hoy solamente en un título concreto, ¿vale? Y es que dentro de lo que es la división de poderes recogida en ese sentido en el texto constitucional, nos hemos ido a la figura del poder legislativo, recogida en este caso, como sabéis, en el título tercero, ¿vale? El título tercero, que se compondría en este sentido de 3 capítulos diferenciados. Si estudiáis la estructura de cualquier norma, nos iríamos a libro, título, capítulo, sección y artículo, que sería en este caso la unidad básica de cualquier texto normativo. Dentro de lo que es el título tercero tenéis que tener claro pues, que evidentemente se va, por un lado, a describir cómo son las cámaras o cómo es en este caso el parlamentarismo español, que es de carácter bicameral, y luego, por otra parte, también vamos a tener un apartado, un capítulo dedicado a lo que es la labor primordial de un parlamento, de un poder legislativo, que no es otra cosa que legislar. Legislar y que de manera habitual vais a saber que de ahí salen leyes, pero no todas las leyes que nacen del Parlamento son iguales, sino que tendríamos diferentes categorías de leyes. Y por tanto, en el capítulo 2, el título primero, tendríamos diferentes normas, la ley orgánica, la ley ordinaria y luego supuestos de delegación legislativa a favor del gobierno y también legislación por razones de urgencia. Veríamos, por tanto, ahí también los reales decretos legislativos y el decreto ley. Y luego tenemos un tercer capítulo dedicado, en este caso concreto, a lo que es la incorporación al ordenamiento jurídico de normas de carácter internacional fruto precisamente de la soberanía de España que, en negociación con otros estados de su entorno y como miembro de organizaciones internacionales, puede ceder a estas organizaciones básicamente parte de su soberanía para que ejerzan competencias que recoge la Constitución, pero que se pueden trasladar en este sentido a diferentes instituciones internacionales. Dentro de esto no os cuento nada, para los que ya tenéis un bagaje con la oposición, nada que no sepáis, porque tenéis el tema 6 y el tema 1 de derechos humanos y de organizaciones internacionales, que son 2 temas íntimamente ligados, que nos hablan sobre cesiones de soberanía de España precisamente para poder ejercer competencias propias de la Constitución por parte de organismos internacionales. Y luego tendríamos también otro tema fundamental para vosotros en la oposición, cada vez más, de hecho, que sería el tema 5, el tema de la Unión Europea, precisamente por virtud de lo que permite la Constitución española
España ha cedido competencias que estarían recogidas como competencia exclusiva en el artículo 149 a la Unión. Por ejemplo, pues el tema de la acuñación de la moneda, el tema de las aduanas, los aranceles, la política comercial común, en definitiva, pues competencias exclusivas que España tiene recogidas en el título octavo, artículo 149, en favor de la Unión Europea y las diferentes instituciones. Por tanto, os comentaba anteriormente que es importante, en primer lugar, separar el grano de la paja. En segundo lugar, es importante que una vez que he separado el grano de la paja y he empezado a discernir lo que es importante, dentro de cada artículo concreto debo también analizar qué es lo más sustancial y también lo que se suele preguntar, es decir, aquellas preguntas que de manera estadística suelen ponerse en el examen oficial. Y de este título en concreto sí tenemos preguntas, ¿vale? Tenemos preguntas en relación, por ejemplo, a las materias reservadas al decreto-ley, o hemos tenido preguntas oficiales, por ejemplo, en relación precisamente a las circunscripciones territoriales a la hora de elegir diputados y senadores, o también a la hora de determinar el número de miembros de las diferentes cámaras, ¿vale? Por tanto, en ese sentido, es un título, el tercero, que tiene en ese aspecto pues una carga importante. Como sabéis, y lo comentamos al principio de la explicación, España copia de Francia, ya por 1789, un sistema de división de poderes, con tres poderes claramente diferenciados, que serían el poder ejecutivo, el gobierno, el poder judicial y el poder legislativo. Pensando, en este caso, en la desconfianza que existe siempre hacia el poder ejecutivo, se crean los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, como figuras de control. El poder judicial para controlar la legalidad de las actuaciones del gobierno, mientras que el poder legislativo para lo que es el control político del gobierno de la nación. Control político que podemos ver después plasmado también en otros títulos de la Constitución a través de lo que son las figuras de la moción de censura, la cuestión de confianza, las preguntas, las interpelaciones, pero también en este título tercero por la figura, en este caso, de las comisiones de investigación, que son todos ellos instrumentos que determinan también, en este caso, pues la necesidad de controlar un poder ejecutivo que de manera habitual suele cometer excesos en el ejercicio del poder. Por tanto, el poder legislativo tiene como función primordial controlar y como función primordial legislar, es decir, nacerán de él leyes. Dentro de este debemos tener presente, por tanto, pues que en principio, cuidado con los test, ¿vale? Porque vuestra oposición es un examen tipo test, no es tener una prueba de desarrollo verbal, no vais a tener que hacer un resumen de algo, sino que vais a tener que ir siempre al detalle. Y a veces las palabras me pueden llevar a engaño, ¿vale? Porque el Poder Legislativo ejerce, por un lado, la potestad legislativa del Estado, aprueban el presupuesto, controlan al Gobierno y todas aquellas competencias que la propia Constitución les determina a lo largo del texto constitucional. Tened cuidado, por tanto, con el tema de la potestad legislativa del Estado. Porque luego veremos, o en el momento en que estéis estudiando esto, que en el título 4, artículos 97 a 107, al gobierno también se le otorgan competencias, en concreto la potestad ejecutiva, ¿vale? Por lo tanto, tened cuidado en ese sentido con las palabras que a veces nos pueden llevar al huerto y vamos a palmar 1,33 puntos innecesariamente. Puede haber temas en los que pueda fallar. En Constitución no puedo tener fallos, es un tema que tengo que llevarme como el Padre Nuestro, ¿de acuerdo? Por otra parte, os decía al principio de la explicación también que España tiene un sistema bicameral. Tenemos dos cámaras de representación. Una, que es una cámara de representación territorial, que sería el Senado, que vienen recogidas o vienen representadas las diferentes regiones que conforman España, en este caso las comunidades autónomas, y luego con base provincial también el Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? Tanto de una cámara como de otra es susceptible que tengáis preguntas en el examen oficial. Y debemos tener presente también cosillas porque hay una serie de incompatibilidades. Porque la pregunta es, de hecho tenéis una por ahí en el test, ¿puede una persona ser al mismo tiempo diputado autonómico y diputado del Congreso de los Diputados? Y la respuesta es no. Porque también sabéis que en España, fruto de ese Estado central autonomista, tenemos 17 comunidades autónomas dotadas de autogobierno y con división de poderes. Es decir, tendríamos, por tanto, otros 17 parlamentos autonómicos también con diputados. No hay más senados que uno, un Senado de Madrid, que representan todas las regiones de España. Por tanto, nadie puede ser diputado y senador, ¿vale? Y por otra parte, tampoco puede ser diputado autonómico y diputado del Congreso. Ahora bien, cuidado, porque sí pueden ser, en este caso, diputados autonómicos y senadores, ¿de acuerdo? Eso sí es posible. Y después, por otra parte, veis que se prohíbe por completo el mandato imperativo. El mandato imperativo surge allá por la España más medieval, en la que las personas que elegían a sus representantes también les decían después, se les daban instrucciones sobre cómo tenían que votar. Y esto está absolutamente prohibido. Es decir, una vez que yo deposito mi papeleta en las elecciones
libres, iguales, secretas, universales y directas, pues básicamente no le puedo decir al diputado cómo tiene que votar, ¿de acuerdo? Por tanto, en ese sentido, tenemos que tener cuidado con ese mandato. Lo que sí tenemos es un mandato representativo, ¿vale? Que son cuestiones diferentes. Mi ideología se va a trasladar a través de lo que es el artículo 6 de la Constitución, a canalizar, por tanto, en los diferentes partidos políticos que concurren a las elecciones correspondientes y que canalizan la voluntad popular. Pero una vez que voto, yo no le puedo decir al diputado o al senador cómo tiene que hacer su trabajo. Y después también, enlazando cosillas con temas que ya habéis estudiado seguramente en la Ley 40/2015, el régimen de los órganos colegiados de la Administración Pública, pues el Congreso y el Senado son órganos colegiados. Y, por tanto, para poder ejercer sus prerrogativas, tiene que convocarse de manera reglamentaria. Y si no hay convocatoria reglamentaria, ni las decisiones son vinculantes, ni tampoco las prerrogativas de los diputados y senadores, que serían la inmunidad, la inviolabilidad y el aforamiento, tampoco tendrían vigencia durante esta reunión. En cuanto a la composición, muy sencillo. Congreso, a tener de lo que dispone el artículo 68, entre 300 y 400 diputados. Como sabéis, a día de hoy son 350. Cuestión interesante. Cuidado, en este caso, con las preguntas del test. Si la pregunta del test dice, a tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución, el Congreso se compone de 2 puntos. Y una de las opciones es 350 diputados, la respuesta es incorrecta, porque recordad que prácticamente todas las preguntas de vuestro examen versan sobre el tenor literal de la ley. Y el tenor literal de la ley viene dispuesto entre 300 y 400. Por tanto, 350 sería una respuesta errónea, ¿de acuerdo? Por eso digo que a veces el tipo test tiene cosas buenas porque es muy objetivo, pero tiene cosas malas en el sentido de que hay que determinar con mucho detalle cada uno de los artículos que tengo que dominar de la ley correspondiente. Por otra parte, el sufragio es igual para el Congreso, igual para el Senado, igual para la Administración local, igual para una Diputación provincial, igual para cualquier sistema electivo regido por una ley orgánica, más en concreto la ley orgánica del régimen electoral general, y es un sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Nada que contemos. Aunque diga aquí la propia Constitución que es en los términos en los que establezca la ley, recordad que es una materia reservada a ley orgánica, que luego veremos en el artículo también 81, dentro de este título tercero. Y después tenemos en España un fenómeno especial para lo que son comunidades o ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, que accedieron en este caso a la autonomía por vía del artículo 144 de la Constitución, es decir, ciudades autónomas por interés nacional, ¿vale? Y que por tanto están representadas en el Congreso, cada una de ellas por un diputado. De la representación, desde luego, debéis tener en cuenta que casi con toda seguridad, si hubiese una pregunta de este título, va a ir en relación al número de diputados o al número de senadores que corresponden, en este caso, a cada una de las cámaras correspondientes. Y luego, por otra parte, sabéis que el mandato parlamentario serían 4 años y también aquí es importante, se elige para 4 años y el mandato termina a los 4 años o antes. ¿Pero antes cuándo? El mismo día de la disolución de la Cámara. Esto no es derecho administrativo. Al día siguiente no, el mismo día. Y por otra parte también es importante saber cuándo van a tener lugar las correspondientes elecciones. Es decir, una vez que se disuelven las cámaras, entre 30 y 60 días de terminar el mandato hay que votar. Y una vez votado, en como máximo 25, tiene en este caso que constituirse el Congreso electo. En cuanto a lo que es el Senado, debemos tener en cuenta que el sistema de elección es el mismo y que aquí tenemos un poco como la lotería, el 1, 3, 2, 4, vale, ¿cuántos senadores necesitamos aquí? Pues en principio debemos tener presente que las comunidades autónomas van a tener un total de 4 senadores por cada una de las provincias que lo conforman, un senador más por el hecho de ser comunidad autónoma y después, en función de la población, un senador por cada 1.000.000 de habitantes completo. Ahora bien, esto es para la España peninsular, porque para la España insular distinguimos islas mayores de islas menores. Esto fue pregunta de examen oficial. Islas mayores serían Gran Canaria, Mallorca y Tenerife. En el examen oficial, si recordáis, algunos presentasteis ya hace unos años, ponía Palma de Mallorca. Y Palma de Mallorca no es una isla mayor, es la población en concreto, por muy grande que sea, no le corresponden en este caso senadores. ¿Vale? Por tanto, a las islas grandes, 3, y a las islas pequeñas o agrupaciones de islas, que solo hay una, que sería la agrupación de Ibiza-Formentera, 1. ¿Vale? Por tanto, recordad también a quiénes les corresponde. Por tanto, 4 para provincias peninsulares, 3 para islas grandes, 1 para islas pequeñas y después tendríamos a Ceuta y a Melilla, que tendrían en este caso cada una de ellas 2. ¿Vale? Por lo tanto, parece que estamos jugando a la quiniela del fútbol. ¿Vale? Importante que lo recordéis. El mandato del senador es exactamente igual que el mandato del diputado. ¿De acuerdo? En este cuadro resumen que os ponemos aquí, creo que lo tenéis ejemplificado perfectamente. Importante que lo recordéis para el examen. Muy buena pregunta de examen.
Por otra parte, evidentemente, se supone que hay personas que por su profesión no pueden ejercer un mandato parlamentario, profesiones que exigen objetividad. Jueces, magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, altos cargos de la administración, salvo unos, los miembros del gobierno, que sí pueden. Bueno, un diputado puede ser ministro del gobierno, como pasa ahora. Defensor del pueblo, fiscales, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policía en activo, y miembros de las juntas electorales que por la objetividad y imparcialidad que se les presume, en este caso, pues tienen también en ese sentido absoluta incompatibilidad. Y diréis a uno de vosotros, coño, pues yo veo por ahí en el Congreso a policías, a guardias, de hecho Podemos tiene un guardia, el señor Delgado, tiene abogados del Estado, tiene jueces, claro, pero porque están en excedencia, ¿vale? Sería excedencia, en este caso, por servicios especiales, ¿de acuerdo? Por otra parte, como os decía, las tres prerrogativas, veréis que hay muchos diputados que están procesados por causas, pero no se les puede llevar ante la justicia hasta que la Cámara lo autoriza. Y veréis también que las sesiones de control se llaman absolutamente de todo y no pasa nada, porque están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, porque dentro de las funciones no se les puede presumir por sus opiniones. Y evidentemente son inmunes porque, salvo delito flagrante o autorización de la Cámara, no los podemos detener. Y si al final conseguimos levantar ese velo y podemos detenerlos o procesarlos, ¿a dónde los vamos a mandar? A la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? No van a un juzgado de instrucción ni penal, como vosotros o yo, por la Comisión de Hechos Delictivos, ¿vale? Cámaras. ¿Qué tenemos que saber del reglamento de las cámaras? Muy sencillo. En este caso nos interesaría única y exclusivamente a efectos de examen que las cámaras elijan al presidente y que son las sesiones conjuntas presididas por el presidente del Congreso y que el reglamento se aprueba por mayoría absoluta. Es lo único que interesa para el examen de este artículo 72. Periodo de sesiones tenemos anualmente 2 de manera ordinaria. Casi parecen las vacaciones del colegio. Es decir, de septiembre a diciembre trabajan, se van de Navidad y en el segundo periodo sería de febrero a junio. ¿De acuerdo? Por tanto, el verano también quedaría sin funcionamiento la Cámara. Pero no puede haber vacíos de poder, porque en tanto en cuanto no está constituido el Congreso, no está funcionando, tendríamos a la Diputación Permanente funcionando con un número mínimo de 21 miembros. Pregunta también súper interesante a efectos del examen. En cuanto a la sesión conjunta, esto lo vais a ver cuando hayáis estudiado el título segundo de la Jefatura del Estado de la Corona. Recordad que España es una monarquía parlamentaria, por lo tanto el jefe del Estado arbitra y modela el funcionamiento de las instituciones, pero no asume potestades ejecutivas y, por tanto, para las competencias no legislativas, por ejemplo, elegir a un regente o designar a un sucesor del rey de España cuando no hay nadie llamado a ser rey, pues sería en este caso también constituida la sesión conjunta. Por otra parte, las sesiones en este caso, como veis, pues pueden ser en ese sentido para diferentes cuestiones, porque hay que aglutinar en ese aspecto, por un lado, el control de las competencias que se tienen que ejercer entre comunidades autónomas para el ejercicio de la prestación de servicios públicos y luego, por otra parte, también para reunirse para lo que es autorizar la celebración de tratados internacionales. Y de aquí el propio artículo 74 nos indica en este caso las mayorías necesarias para ello y quién va a iniciar el periodo de debate y de toma de decisiones, ¿de acuerdo? No es especialmente interesante para el examen. En cuanto a lo que es las Cortes, como sabéis, es un órgano colegiado y puede funcionar de dos maneras. Con el Pleno, es decir, la reunión de todos los diputados o todos los senadores, o la manera más habitual, que serían las diferentes comisiones legislativas, ¿vale? En el caso de las comisiones legislativas tendríamos 19. Pero hay cosas que no puedo delegar y eso sí es importante. La reforma de la Constitución del título 10º, las cuestiones internacionales del capítulo 3, título 3º, las materias reservadas a ley orgánica y ley de bases y también, evidentemente, el debate y aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por otra parte, como os decía también, una de las facultades de control de las Cortes Generales sería la del establecimiento de comisiones de investigación, que en este caso tenéis que saber que pueden versar sobre cualquier cuestión de interés público, que es obligatorio comparecer en ellas, pero que las conclusiones que se obtienen en las mismas no son vinculantes para nadie, es decir, no eximen de tener que probar los hechos a nivel penal. Con lo cual, la traducción literal es hay que comparecer, pero no valen para nada más. Y después, como consecuencia también de la manifestación del artículo 29, puedo pedir. ¿Qué puedo pedir? Puedo pedir a las cámaras aquello que a través del artículo 29 podría pedir a cualquier administración. Y hay una comisión de carácter no legislativo que recepciona estas peticiones y las transmite al gobierno. Por otra parte, como os decía también, el propio Congreso tiene un periodo ordinario de sesiones, anualmente serían 2, de septiembre a diciembre y de febrero a junio, pero fuera de este periodo hay una diputación permanente que debe funcionar para velar por los poderes de la Cámara. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese sentido, interesa a efectos de examen los miembros. ¿Cuántos? Como mínimo 21. Y en proporción, esto es importante para el examen,
a la importancia numérica de los grupos parlamentarios. Si el tipo te expone grupos políticos, error. Porque yo puedo tener un grupo político que ocurre en las elecciones, como le pasó, por ejemplo, a Baltasar Garzón, y no obtener representación suficiente para alcanzar grupo parlamentario propio, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, que no os despisten las palabras o lo que en inglés se llaman los false friends. Se parece mucho, pero nada que ver, ¿vale? Por lo tanto, grupo parlamentario sí, porque en función del número de diputados mínimo que he obtenido consigo representación en la Cámara. Grupo político, no. Partido político, no. Vale, importante que lo recordéis. ¿Más cuestiones que analizo en este tema? Pues en ese sentido, ¿cómo se adoptan los acuerdos? Regla general, mayoría simple. Y luego, para aquellas materias que va regulando la Constitución, o bien mayoría absoluta, por ejemplo, para la ley orgánica, o mayorías que establece la Constitución para diferentes elecciones de cargos. Por ejemplo, para la proposición de candidatos a Consejo General del Poder Judicial, 3/5 de Congreso, 3/5 del Senado. Y así sucesivamente, ¿vale? Por lo tanto, regla general, más votos a favor que en contra de los presentes, ¿vale? Mayoría absoluta serían 176 en el Congreso, es decir, la mitad más uno. ¿Cómo se vota? El voto es personal y es indelegable. Por eso, el diputado, cuando es elegido senador, recoge su credencial de diputado o senador y a partir de ahí tiene la obligación de comparecer de manera personal ante la Cámara. Las sesiones, salvo en este caso que estén establecidas de manera distinta, con arreglo al reglamento, serán públicas y para poder celebrarlas a puerta cerrada tiene que tomarse la decisión por mayoría absoluta. Con eso también sobra. Por otra parte, saltando ya de capítulo, ¿qué hacen estos señores? Porque cobran 6.000 euros cada uno al mes. Por lo tanto, algo tendrán que hacer. Pues claro que hacen. En ese sentido, lo que hacen es establecer la potestad legislativa, lo que es lo mismo, producir normas que van a articular la convivencia en España. En ese sentido, de las diferentes categorías de normas, debo tener presente que no todas son iguales, sino que hay unas que tienen más importancia que otras. La más importante es la ley orgánica, que tiene dos características importantes. Uno, que tiene que aprobarse por mayoría absoluta y dos, que tiene una serie de materias reservadas a su conocimiento, que sería en este caso los derechos fundamentales de la sección primera, capítulo 2, título 1, es decir, derechos del 15 hasta el 29, más el 14 que tiene esa protección constitucional, la materia autonómica para aprobación del Estatuto de Autonomía, el régimen electoral general y todas aquellas que la Constitución española reserva para este tipo de norma. Por ejemplo, el defensor del pueblo. En el bloque 2 del tema 4 tenéis la ley orgánica 3/1981, la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, la ley orgánica 4/1981, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, recogida en el título 9 como competencia, en este caso, desarrollada por ley orgánica, la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, tenéis un sinfín de normas en la Constitución que están en ese sentido reservadas a ley orgánica. Y, por tanto, todas las que no estén reservadas a ley orgánica se pueden legislar por ley ordinaria que requiere solamente mayoría simple, lo que es lo mismo, más votos a favor que en contra. Por otra parte, también se permite que el gobierno legisle de manera delegada. Ojo, solo el gobierno. Y lo podemos hacer de dos maneras, para un copia-pega o para crear un texto nuevo. Si es un copia-pega es suficiente el instrumento normativo de la ley ordinaria. Si por contra lo que quiero hacer es un texto articulado nuevo, hablaríamos del instrumento de la delegación de bases. Perdón, de la ley de bases. ¿Y qué requisitos tiene esto? Muy sencillo. 1, plazo determinado. 2, de manera expresa. Y 3, para materia concreta. Importante también que solo puedo delegar al gobierno. Este no puede delegar en nadie más, ni tampoco se puede delegar en nadie que no sea el gobierno. ¿De acuerdo? Fundamental también que recordéis esto para el examen. Por otra parte, aunque le permita hacer un copia-pega, dentro de ese copia-pega se permite también en ese sentido aclarar, regularizar o organizar textos legales que tengan que refundirse. Nosotros en nuestro trabajo habitual como guardias es frecuente que acompañemos a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social a hacer inspecciones a diferentes negocios. Y las infracciones administrativas detectadas allí se tramitan a través del Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de agosto porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social. Así de largo es el título, ¿vale? ¿Por qué se llama así? Porque en su día, en el año 2000, se permitió que el gobierno recogiese en un solo texto, es decir, hiciese una refundición de todas las infracciones que se pueden imponer y las sanciones que serían su consecuencia en el ámbito laboral. Y se llamó Real Decreto Legislativo porque esta es la figura que nace precisamente de la delegación legislativa. ¿Dónde tengo el límite para legislar de manera delegada? En dos sitios. Uno, no puedo, en este caso, remitir o no puedo sacar textos con carácter retroactivo, ni tampoco puedo modificar en el texto la ley que me permitió, en este caso, legislar de manera delegada. Por otra parte, debemos tener en cuenta también pues, que el instrumento que nace de la delegación legislativa se llama decreto legislativo, pero si lleva firma del rey,
se llama Real Decreto Legislativo, o RDL. Otros ejemplos de RDL los tenéis en materia de tráfico y seguridad vial. El Real Decreto Legislativo 8/2004 es aquel por el que se aprueba el seguro obligatorio de automóviles. Cuando detectáis a una persona que conduce sin seguro, se aplica la infracción del artículo 2, apartado 1, 1.500 euros. Esto recogido, en este caso, en el Real Decreto Legislativo 8/2004. Es decir, tenemos 40.000, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, es más fácil para el gobierno legislar por esta materia porque no tiene que pasar ese trámite parlamentario, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos también, fuera de lo que es el control de las cámaras, para lo que es la adopción de decisiones de carácter urgente y extraordinaria, la adopción de normas que formalmente no son una ley, pero que materialmente tienen el mismo valor que una ley, que es el decreto ley, ¿vale? En este sentido, el límite está en un primer momento en los derechos y deberes del título primero, es decir, aquí se incluyen todos, es decir, la sección primera y la sección segunda del capítulo 2, título 1. Por tanto, eso no se podría tocar por decreto ley. No se podría tocar por decreto ley el régimen de las comunidades autónomas ni el derecho electoral general, es decir, que casi coincide con las materias reservadas a la ley orgánica, salvo por los derechos y deberes, que aquí se incluyen los de la sección primera y los de la sección segunda, ¿vale? Por tanto, ahí hablaríamos también desde el 30 al 39, tampoco se podrían tocar, básicamente por el decreto ley. Decreto ley que es para razones de urgencia y extraordinaria necesidad, pero que tiene un límite, y es que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, tiene que pasar sí o sí por el Congreso para ser convalidado. ¿En cuánto tiempo? Máximo 30 días. Importante que lo recordéis también para el examen, así como los límites para el desarrollo de estas materias. A lo largo de la historia de España ha habido diferentes ocasiones en las que se ha abusado de esta norma. De hecho, el gobierno actual es el gobierno de la historia de España que mayor número de decretos ley ha sacado. Porque al tener una mayoría exigua en el Congreso, tiene que hacer por vía de decreto lo que no consigue sacar por vía de legislación. Vale, por tanto, en ese sentido, esa legislación que se permite sacar sin los plazos necesarios del Congreso y en su debate, se hace, pero para materias reguladas y además también con un plazo máximo de 30 días para pasar por el Congreso y que sean convalidados. Además de esto, como sabéis, al Gobierno se le eligen las elecciones para ejercer la iniciativa legislativa, eso lo veis en el título cuarto, ¿vale? Y por tanto se trata de que el Consejo de Ministros lleve a la Cámara proyectos de ley, políticas públicas. Pero también tendrían iniciativa legislativa las comunidades autónomas y también, en este caso, la iniciativa legislativa popular que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y, ojo, no puede mandarse por iniciativa legislativa popular materia reservada a la ley orgánica, el derecho de gracia o el indulto, vaya, ni tampoco la materia tributaria ni las cuestiones de carácter internacional, pues obviamente porque están reservadas a su discusión y debate en organismos internacionales. Como veis, resumimos quiénes pueden acudir al Congreso de los Diputados para llevar proyectos o proposiciones de ley, que sería la otra figura que está reservada para la oposición o para las comunidades autónomas, en las cuales exige un trámite previo, que es la toma en consideración del Senado. Los proyectos de ley van firmados con un proyecto, con una exposición de motivos, directamente acceden al Congreso. Las proposiciones de ley no, ¿vale? Por lo tanto, estas requieren de esa toma en consideración previa. Y luego habréis preguntado, os habrán dicho muchas veces que el Senado no sirve para nada. Y es que el Senado al final tiene un problema. Tiene el problema de que es un escollo, pero no un impedimento. Porque los proyectos normativos tienen que pasar por él, pero aunque voten en contra o lo veten, no pasa nada. Porque el Congreso de los Diputados, con la mayoría suficiente, puede sacar adelante el proyecto. Por lo tanto, no paraliza, pero sí que ralentiza el proceso legislativo cuando en el Congreso tenemos un partido con una mayoría y en el Senado tenemos un partido con otra mayoría, como ocurría antes del año 2018 con el Partido Popular, que conservaba la mayoría absoluta en el Senado, pero no en el Congreso. ¿Vale? Por lo tanto, en ese sentido, debéis tener para el examen claro que aquí en el artículo 90 tendríamos el único plazo de la Constitución que está fijado en días naturales, ¿de acuerdo? Que sería 20 días naturales para aquellos proyectos declarados urgentes para oponer, en este caso, su veto o las enmiendas correspondientes, ¿de acuerdo? Para el resto de proyectos no urgentes, el plazo es de 2 meses. Y aquí puede ocurrir dos cosas, o bien que lo veten o bien que introduzcan enmiendas. Si lo vetan, no pasa nada, el Congreso lo puede sacar por mayoría absoluta. Y en este caso, si no se pronuncian esos 2 meses, automáticamente el Congreso lo revalida por mayoría simple. Si hay enmiendas, pues también se aceptan o no las enmiendas, votando más a favor que en contra. Con eso sería también más que suficiente. Y nos queda el último trámite. ¿Cuál es? Que el Rey de España, una vez llegado el proyecto, firme, es decir, sancione, que es lo mismo que firmar, y promulgue, es decir, lo dote de validez para que sea obligatorio a sus destinatarios. ¿De acuerdo? Y abordando ya
También una cuestión interesante en la que España no se prodiga demasiado, tenemos la figura del referéndum. Para decisiones especialmente trascendentes, se traslada a la ciudadanía la capacidad de poder votar si están a favor o no. De aquí importa, a efectos de examen, dos cosillas. En primer lugar, que es una materia reservada a la ley orgánica, y en segundo lugar, quién convoca, quién propone previa autorización. Convoca al jefe del Estado a proposición del presidente del Gobierno previa autorización del Congreso. Fundamental y fundamental también, materia reservada a la ley orgánica, aunque no venga recogida en el 81, sí se recoge de manera expresa en el 92, por lo tanto, ley orgánica. Y como os decía, de aquí debemos tener en cuenta también que, además de la normativa, de las normas que nacen de las fuentes internas, también teníamos que tener claro que a través del correspondiente tratado internacional, pues básicamente podemos incorporar a España normas traídas fruto de una organización internacional y, por lo tanto, las Cortes también tienen un papel primordial. Papel primordial porque o bien autorizan o bien tienen que tener conocimiento de aquellas materias que sean transferidas a organizaciones internacionales para poder ejercer competencias sobre aquellas que en España estarían reguladas a favor del Estado español. En ese sentido, deciros que las materias aquí van a ser, como regla general, obligatorio solo comunicar a las Cortes que se va a negociar el tratado, pero para aquellas materias de carácter monetario que exijan la adopción de medidas legislativas que afecten, en este caso, a la materia tributaria o exijan disposición de créditos de la Hacienda española para poder ejercerse como tales o que afecten a la integridad territorial del país, necesitaríamos, en este caso, autorización previa de las Cortes Generales antes de negociar el tratado. ¿Vale? Y bueno, de manera rápida, resumida y especialmente compactada, esta ha sido la clase de muestra que os queríamos dejar para hoy. ¿Vale? Simplemente era la intención nuestra que vieseis un poco en materia jurídica cómo sería la forma de explicar, cómo es un poco la presentación de lo que son las diapositivas que utilizamos como apoyo para dar la clase. Y simplemente, pues nada, espero que os haya sido pues mínimamente útil y que en principio, aunque hoy hemos ido bastante rápido, en otras sesiones, evidentemente, porque el tiempo era exiguo y queríamos condensarlo todo en un breve espacio de tiempo, sí deciros pues que en principio las clases evidentemente serán más pausadas y que obviamente también tenéis la oportunidad de poder participar de manera activa, discutiendo, debatiendo, preguntando o comentando aquello que estiméis conveniente. Deciros también que en breve vamos a abrir también un plazo de preinscripción y que en principio va a ser con plazas limitadas, ¿vale? Por lo tanto, aquellos que estuvieseis interesados en adquirir nuestra formación, sabed que muy probablemente pues, las plazas se vayan a agotar en un corto espacio de tiempo, ¿vale? Porque queremos dar una enseñanza personalizada, absolutamente tutorizada y acompañaros en todo el proceso de oposición y por ende no queremos asumir grandes grupos, ¿vale? Como tenéis en otras academias por ahí, que cogen a 5.000, ¿vale? No va a ser la idea. La idea es daros un servicio premium, un servicio en este caso adaptado a vuestras necesidades y acompañaros evidentemente en todo el proceso opositor, ¿vale? Así que nada, por mi parte no me queda absolutamente nada más que comentaros, simplemente agradeceros la atención que me habéis prestado en esta media hora de clase y ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto por aquí o como también en este caso, pues por el grupo de Telegram que se ha creado en este caso por compañeros de la academia para poder resolver estas cuestiones, ¿vale? Así que por mi parte nada más y mandaros un cordial saludo a todos y que aprovechéis también un poco este mes de agosto para conciliar estudio y descanso, que es importante también, ¿vale? Así que lo dicho, un abrazo y encantado.